Vamos a conversar con Raúl Sor de uno de sus temas favoritos, porque cada vez que hay algo estelar, algún cohete con un nuevo ingenio que surca el universo buscando información, pate que Raúl es uno de los primeros que lo cuenta y lo coloca en contexto. Eso es lo bueno, lo coloca en el contexto de qué significa esto desde el punto de vista del estudio del espacio. Bueno, hoy día vamos a conversar justamente una vez más con Raúl sobre eso, porque después de varios intentos fallidos se pudo lanzar el cohete Artemisa, que tenía como objetivo llegar a la Luna. Raúl, Artemisa partió. Sí, y después de bastantes dificultades lograron, hasta ahora por lo menos, partió ayer, no ha tenido dificultades, lo que es muy buena noticia para la NASA, que es la responsable de este cohete, que es el más poderoso que se ha lanzado al espacio. Es decir, es un megacohete y que está destinado a una serie este cohete es el Artemisa 1 o Artemis 1, que igual que en el programa Apolo van a ir lanzándose otro, digamos, el Apolo llegó a 2 dígitos y probablemente aquí ocurre lo mismo. Este es el 1 y lo que tiene su misión específica es ver cómo opera y va con una serie de robots. Estos robots están dotados de sensores y están midiendo la radioactividad que existe en la cápsula espacial y también, digamos, las vibraciones y todos aquellos elementos que podrían dañar a los astronautas, porque en el próximo cohete, el 2, va a ir ya con astronautas y en el 3 ya estarían alunizando, es decir, sería el primer contingente que llegaría a la Luna. Y una de las cosas que se espera en este primer desembarco en la Luna, después del que ya tuvimos hace medio siglo atrás, es un poquito más de medio siglo, es la llegada de la primera mujer y del primer hombre de color o mujer de color, como dicen en Estados Unidos, es decir, la primera persona negra que desembarque en la Luna. Y esto es relevante, Fernando, porque te demuestra hasta qué punto estos viajes espaciales tienen además un fin de propaganda. Es decir, demostrar que el programa espacial es un programa que respeta a las minorías, que es un programa políticamente correcto, que no está dominado por hombres y por lo tanto no es un ejemplo de machismo. Y es efectivo, es importante que en hechos tan simbólicos y tan importantes y que tienen una cobertura tan masiva, tú respetes ciertos principios de diversidad étnica, de paridad, y con esto se contribuye, es en sí mismo un proceso educativo más allá del tremendo impacto científico que esto tiene, porque en el plano científico es absolutamente clave, porque hoy por hoy el kilo puesto en la Luna cuesta una fortuna. En algunos casos es casi $1 millón el kilo colocarlo. Imagínate lo que cuesta el cohete y toda la operación, los años que han estado trabajando en cada una de estas máquinas. Bueno, si logras hacer experimentos sin gravedad o con una gravedad muy inferior, la Luna tiene 6 veces menos gravedad que la Tierra, tú puedes realizar una serie de experimentos y hay un interés muy grande en la astrometalurgia, es decir, todo lo que puedes encontrar en asteroides, en la misma Luna y en otros planetas. Y este supercohete, bueno, está destinado a tareas mayores. Su primera misión es ahora a la Luna, pero más allá se está pensando, por supuesto, en Marte, que es el planeta siguiente. Oye, ahora, Raúl, durante una época, y lo hemos conversado antes, durante una época, cuando se desarrolló lo que podría haberse denominado esta guerra por el espacio entre Estados Unidos y entonces la Unión Soviética, no hay que olvidarse
que fue la Unión Soviética la que primera lanzó un primer satélite, que fue el Sputnik. Fue la Unión Soviética en su momento la que hizo subir al primer astronauta, que ellos le llamaban cosmonauta, Yuri Gagarin. Fue la Unión Soviética la primera en mandar una mujer en un cohete al espacio, Valentina Tereshkova. Y de pronto se agitaron las aguas en la política estadounidense y el presidente Kennedy hizo esa promesa de llegar dentro de su gobierno a la Luna. Y ahí cambia la cosa y la competencia o la carrera espacial adquiere una fisonomía mucho más potente para Estados Unidos que para la Unión Soviética. Después la Unión Soviética deja de existir y aparece Rusia tomando el mando. ¿Qué tanto las políticas espaciales de los países hoy día son más bien de coordinación, incluso de cooperación, que una competencia de, a ver, ellos contra nosotros, quién gana primero, tal cual como de repente competimos los medios de comunicación para quién golpea con la mejor noticia, digamos? Sí, en este caso hay más cooperación que con el programa Apolo. La Unión Europea está participando activamente. Tienen bases de monitoreo y han colaborado con distintas piezas del cohete y de la cápsula, de manera que la Unión Europea está bastante involucrada, también Canadá. Por lo tanto, hay una cierta cooperación internacional, pero el tema central es la competencia ahora no con la Unión Soviética, sino que con China. Y China está en este momento en el proceso, acaba de concluir el proceso de su estación espacial. Y es una estación espacial bastante grande. La construyeron en 3 etapas, es decir, lanzaron 3 partes separadas, partes significativas, con la cual finalmente ensamblaron en el espacio esta estación espacial china. De manera que, y los chinos han colocado varios satélites, uno de ellos en el lado oscuro de la Luna. Por lo tanto, esta competencia ningún otro país lo ha hecho. Eso no le da una ventaja muy significativa a China, pero sí demuestra la tremenda capacidad tecnológica que han desarrollado. Y eso, como en todos los planos, Estados Unidos lo mira con recelo y, digamos, lo mismo que con el G5 y con estos sistemas de comunicación, algunos de ellos espaciales, Estados Unidos no quiere verse superado y esto ha dinamizado. Es decir, probablemente el programa espacial estadounidense no habría tenido la misma cantidad de recursos si no hubiesen recibido, no hubiese esta competencia. Por lo tanto, este es un tema bastante central y a Estados Unidos no le hace ninguna gracia, aunque en forma elegante felicitan a los chinos, y los chinos no se alegran cuando Estados Unidos da un gran paso adelante, pero también se felicitan mutuamente, de manera que mantienen una cierta cortesía, pero en la práctica están compitiendo, pero a brazo partido, por quién llega primero a la Luna y se instala allá, porque hoy día ya el tema no es, como lo era en el tiempo de Kennedy, como tú señalabas, quién llegaba primero a la Luna. Llegaron los estadounidenses a la Luna y no les sirvió de mucho. O sea, sí, recogieron unas piedritas, en fin, echaron una mirada, pero no pasó mayor cosa. Y los viajes lunares quedaron abandonados por medio siglo. Ahora hay una perspectiva mucho más concreta y la idea de explotar, los que hayan visto la película Avatar, es justamente ser capaz de explotar los planetas, los satélites más cercanos a la Tierra y aprovechar los recursos que allí existen. Y un aspecto muy importante es la ingravidez, que permite generar una serie de elementos químicos que no puedes desarrollar propiamente con sistemas donde hay sistemas fuertes de gravedad.
De manera que hay un incentivo económico, político y naturalmente propagandístico muy grande para ver quién llega, se instala en la Luna con una capacidad operativa. Oye, pero convengamos una cosa porque no vamos a tampoco, de alguna manera, mentirnos a nosotros mismos, digamos. Esta es una historia que también tiene una contracara. Y la contracara es que la razón por la que tú has dedicado durante tanto tiempo unos recursos gigantescos, pero gigantescos, a la creación de todas estas naves y de poder llegar al espacio, es porque siempre se utilizó el que si no lo hacías tú te iban a ganar el otro. Y por lo tanto, la competencia aquí beneficia a ambos. Si tú quieres, porque los chinos probablemente sacan una cantidad enorme de su presupuesto para colocar los artefactos arriba y hacer esas cosas, y se justifican diciendo que si que no lo hacen ellos y llegan primero y dicen tal, lo van a hacer los estadounidenses, que están utilizando cohetes y están gastando plata en eso, y me imagino que también ocurría lo mismo en la NASA cuando estaba la básicamente competencia espacial antigua con la Unión Soviética. Por lo tanto, no es buena política para este tipo de exploraciones que lo haga un solo país solo. Cierto, y bueno, también hay todavía muchos vacíos en lo que podríamos llamar el derecho espacial. Es decir, es verdad, como en la conquista de América. Es decir, ¿cuándo puedes tomar posesión de un territorio? Es decir, ¿qué significa la ocupación real? Si el que llega primero y empieza a sembrar la luna con banderas y, digamos, acercar ciertas áreas, bueno, eso es un tema que va a tener que ser definido, como se ha discutido muy exitosamente la posesión sobre la Antártica, en que se llegó a un acuerdo internacional en que nadie puede arrogarse la propiedad de nada. Bueno, probablemente con la Luna habrá que llegar a un acuerdo explícito sobre eso, y bueno, también depende de lo que van a encontrar allí. Eso es lo que te iba a decir, es lo que te iba a comentar. Dice, sí, bueno, imagínate que los tipos encuentran, no sé, unas minas de oro o cobre fantásticas, cuestiones allá. Va a ser un poco más complicado ponerse de acuerdo, ¿no? Seguro. Bueno, por eso es importante ir a plantar una pica en la Luna. Bueno, ahí están varios países hoy día haciendo más o menos lo mismo. Muchas gracias, Raúl. Vamos al libro ahora. Sí. El libro es Mi Ucrania. Ahí lo tenemos. De Victoria Belin. No es su nombre, es un seudónimo, pero, digamos, para los efectos del libro no hace mucha diferencia cuál es su nombre real. Pero es un libro, bueno, que ahora no podía ser más tópico, más, digamos, relevante, en cuanto a que cada día escuchamos sobre Ucrania, que hemos aprendido los nombres de tantas de sus ciudades que nunca habíamos escuchado antes. De manera que este libro, que es escrito por esta mujer, es un libro de nostalgia, que trata básicamente sobre su infancia y cómo le llegaron, digamos, a través de sus abuelos, a través de sus padres, distintos ecos de esta historia tan triste, tan amarga que tiene Ucrania, es decir, la relación brutal con algunos de sus vecinos, pero también, por supuesto, con Rusia y después con la Unión Soviética, y cómo ella va, digamos, visitando distintos sitios. Ella se exilia voluntariamente, sus padres la llevan y parte a Estados Unidos y después se radica en Bélgica, y bueno, desde allí va siguiendo los distintos acontecimientos, las hambrunas, las tremendas dificultades que ha tenido Ucrania, y tiene un encanto en el sentido de presentarte de una manera doméstica, directa, cómo es la vida en Ucrania y cómo lo vivió esta mujer, que
tiene un punto de vista político muy definido. Ella es profundamente antisoviética, digamos, vivió y su familia sufrió la brutal represión del periodo estalinista y las distintas fases y las distintas intervenciones que ha tenido Rusia en el desarrollo de Ucrania, pero no es un libro escrito desde un punto de vista nacionalista o chauvinista, sino que es una serie de experiencias, de una narración bastante interesante, amena, sin mucha técnica literaria, debo decirlo, pero eso mismo le da una ingenuidad, una frescura, que lo hace, si uno quiere leer un testimonio, que tiene un sesgo político sin duda, pero es un testimonio que aporta. A mí me dejó con una sensación de saber un poquito más sobre la Ucrania doméstica. Bueno, Mi Ucrania, de Victoria Avelin, el libro de Raúl Sor para este jueves. Muchas gracias, Raúl, que te vaya muy bien. Chao, hasta la próxima semana. Chao. Hacemos una pausa y ya volvemos con el Ojo Con.